Todo tranquilo. Ahora, lo que pongo en la presentación, algo así, algo que alguien quiera decir, preguntas o algo. Hola. Hola. Déjame compartir pantalla. Compartir pantalla. Y compartir esta pantalla. Ahí está. Ok. Tururú. En lo que esta cosa sigue cargando y siguen entrando más gente en el caso de que la subiera. Me acuerdo que justamente el año pasado, estas presentaciones, al menos algunas de ellas son iguales que las que dimos del semestre pasado. Y si se acuerdan, la clase pasada di un screenshot de un problema en el que me había tomado a mí más o menos como un día atinarle. Y teníamos un screenshot de ella también parecido, que ella le tomó, según lo que me acuerdo, también prácticamente un día completo. No es cierto, 2 días completos. Empezó el 21 de abril y apenas hasta el 23 de abril fue cuando lo logró. Hola, por cierto. Entonces, ahora sí que estamos todos. Y ahora sí que estás, Trenia. ¿Qué quieres dar? ¿Quieres dar la clase 4 de bajo nivel? ¿O quieres que continuemos con el ritmo normal? ¿O puedo quitar Claro, aquí sí. de mitad? No, no hay problema. ¿Qué están viendo ahorita? Tenemos 2 opciones. Nos podemos poner a platicar ahorita sobre lo que nos falta de vectores, el problema de array without a sum, platicar de referencias, platicar de funciones, y si me da tiempo ahorita platicar un poquito de cómo funciona con forces, cómo resolver problemas y demás cosas. O la clase misteriosa número 3, creo que era, que nunca pudimos dar porque nunca estuviste. De bajo nivel, cómo funciona la RAM, de punteros, de bit, byte y demás. As you wish. Pues, si tienes pensado ver referencias, yo creo que sería bueno ver antes lo de punteros, referencias, memoria y esas cosas, ¿no? Ok, va. Oye, ¿es normal que hayan solo 38 personas? ¿Ya bajó o es por el tema? Según yo es por el tema del paro. Ayer andábamos Ah, como unas... Tampoco éramos tantos, éramos 50 y algo, 60 y algo, creo. ok. Bueno, Así que sí. hola a todos. Perdón por desaparecerme. Ok, entonces, pues vemos lo de el bajo nivel y esas cosas. Sí. ¡Uy! Finalmente puedo regresar a esta sesión. Sesión 4. Yay. ¿Tú me dices si Ok. quieres que yo comparta pantalla? ¿O yo comparto pantalla? Sí, comparto. Bueno. Hasta siento raro estar ahorita en Windows. Ya me estaba acostumbrando demasiado a la Mac. A ver, ¿Verdad? déjame. Ay, que es Oh, bien... vaya. Si quieres la comparto ya. Déjame. Sí. ¿Ya ven mi pantalla? Yay. Bueno, yo no las veo porque esto está en otra de esta y no traigo otra pantalla. Pero bueno, me entienden. Si tienen Cualquier alguna pregunta duda, con por eso que pensé. favor, No te preocupes. sí, si tienen alguna pregunta, por favor, interrúmpanme porque a veces me emociono mucho con este tema. Entonces, por favor, párenme si es necesario. O más salgo en el stream. Sí, sales en el stream. Bueno, vamos a ver un poquito de qué onda con el bajo nivel, optimización, porque probablemente habrán escuchado muchas cosas acerca de que aquí hacemos mucha optimización y que entra en tiempo, que entra en memoria, y bueno, o sea, se van a haber encontrado con mucho este tema de optimizar, ¿no? Que sea la mejor solución, que sea muy rápida y todo eso. Entonces, hay muchas cosas que tienen que considerar cuando quieren optimizar y ojo que la optimización es un tema que no se queda solamente en lo académico, sino es un tema que es así gigante, o sea, a escala mundial, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tienen que saber es que para optimizar requieren conocer varias cosas en el funcionamiento de las computadoras, sobre todo si quieren optimizar muy bien. Casi siempre aquí en el club se van a enfocar solamente en un tipo de optimización o tal vez dos, pero
no en todas las fases en las que ustedes pueden meter optimizaciones. Entonces, una de las principales cosas que tienen que conocer para poder optimizar bien es cómo funcionan los niveles de memoria en una computadora. La computadora tiene muchas memorias, entonces, pues, esas memorias varían entre velocidades y si las conocen y las saben utilizar, pueden optimizar muy, muy, muy bien sus programas. Otra cosa que es muy importante saber en qué capa de un sistema operativo están trabajando. Eso es sumamente importante, porque dependiendo de la capa en la que ustedes estén, las cosas van a variar así enormemente, ¿no? Otra cosa es que también conozcan cuál es su librería de tiempo de ejecución y cuál es su librería de tiempo de compilación. ¿Qué quiere decir estas dos? La librería de tiempo de ejecución quiere decir que hay funciones que existen y cuando ustedes las programan, compilan sin ningún problema, pero dependen de que otro código se ejecute. Por ejemplo, el printf es una función que no se encuentra, digamos que en tiempo de compilación, es decir, no es que printf no exista y se compile al momento en el que lo compilan, sino que es una instrucción que realmente se le manda al sistema operativo y el sistema operativo ya sabe cómo manejarlo. Eso de la librería de tiempo de ejecución tiene que ver más con las capas del sistema operativo. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. La otra cosa que tienen que saber es cuál va a ser la plataforma de ejecución. Obviamente, si lo van a ejecutar en un celular, en una computadora, en qué sistema operativo o en qué entorno, si va a ser una JVM, por ejemplo, una máquina virtual de Java, o no sé, hay muchos entornos en los que se puede ejecutar un programa. Y si conocen cuál es la plataforma de ejecución, pues sabrán que regularmente las cosas están muy bien optimizadas. Ahorita vamos a ahondar un poquito en cada una de las cosas y nos vamos a ver, bueno, nos vamos a enfocar en las que más importan para el club, pero bueno. Otra cosa es el tipo de compilación que están utilizando y las optimizaciones de compilación que están utilizando. Cuando lleven su clase de compiladores se van a dar cuenta de que hay millón cosas que el compilador es súper inteligente y te ahorra y muchas de nuestras malas prácticas. Sí, sí, sí. O sea, muchas de las malas prácticas de programación, o sea, el compilador es así, el mejor amigo. Otra cosa es la complejidad algorítmica en tiempo y en memoria. Esto es, yo creo que la más importante, la más crucial en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la complejidad algorítmica básicamente te da una idea de qué tanto tiempo se va a tardar un algoritmo sin importar todos los otros factores. Es decir, casi siempre los otros factores son un poco más constantes. Es decir, si trabajas todo sobre la RAM, pues vas a trabajar a una cierta velocidad, pero esa cierta velocidad de retraso va a ser como por decirlo de algún modo, constante, ¿no? Si trabajas en una capa del sistema operativo, por ejemplo, a nivel kernel, sabes que la optimización es mucho mayor y que vas a tener mucha velocidad, pero si estás trabajando en la primerita capa, por ejemplo, en la librería de ejecución de C, pues vas a tener mucha velocidad, ¿no? Y si luego te subes a otra capa, por ejemplo, ya de una capa de librería de, por ejemplo, Rust, por ejemplo, bueno, vas a perder un poco de velocidad porque hay una capa intermedia que te quita velocidad, ¿no? Pero casi todos esos tiempos son delays hasta cierto punto. Perdón, pensé que me había desconectado ese sonidito, también no lo ubico. Ay, espera, es esta. Ajá. Intimida Entonces, que te haces bolas con Kindle, pero sí. Yo es para admitir, gente, yo me cargo de eso. ok. Bueno, la otra cosa es justamente la complejidad, porque esta complejidad, digamos que es en términos de variables, y tú mediante esas líneas de ejecución o mediante la complejidad algorítmica te puedes dar una idea de cuánto se va a tardar, sin importar en qué plataforma, qué entorno, qué variables, o sea, que todo le agregues. Entonces, por eso es que la complejidad algorítmica es la que regularmente se enfoca más en la algoritmia y regularmente cuando ven optimizaciones es en donde más se van a enfocar. La otra también es la administración del tiempo, la memoria y el procesamiento, es decir,
también importa cómo el sistema operativo administre los tiempos, la memoria que tiene, ustedes cómo la administran, si usan punteros, si distribuyen la memoria en toda la computadora, si todo lo tienen juntito, todo eso es importante y al final repercute. No es lo mismo que le estés pidiendo un dato de la RAM, por ejemplo, que está todo en un solo módulo de la RAM, a que esté dividido entre varios módulos, ¿no? Y la variable A está en este y la B está en este, ¿no? En la realidad, eso no lo solemos notar tanto, pero por ejemplo, si a alguien aquí le gusta mucho sistemas operativos y conoce lo que es un hipervisor es una capa que está abajo de los sistemas operativos que utilizan los sistemas en la nube como Azure, AWS, Google Cloud y otras de esas cosas. A ellos les importa mucho que cuando te asignan 16 gigas de RAM, esos 16 gigas físicamente estén lo más juntos posibles, porque si te asignan 16 gigas y uno está aquí y el otro está en el otro lado del data center, evidentemente pues hay distancia física que genera retrasos y eso no sería una muy buena optimización, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa también es conocer los límites en los recursos que se tiene. ¿Cuál es nuestro límite de operaciones por segundo? ¿Cuál es nuestro límite en la memoria que tenemos? O sea, todos esos límites que contamos al programar es bueno saberlo porque a veces al no conocerlos los sobrepasamos y entonces pues largamos y se generan errores o a veces se llega a errores inesperados o cosas por el estilo. Casi siempre hay que tener validaciones para no cruzar esos límites o de lo contrario hay errores, hay problemas y a veces son más difíciles de encontrarlos porque a veces la gente no piensa en esos casos o que llegaron a un límite, ¿no? Entonces vamos a ir ahondando cada una de estas cosas. Entonces, el primero vamos a ver qué onda con los niveles de memoria, ¿no? Los niveles de memoria, esto es una representación muy burda, evidentemente si ustedes vieran cómo se ve un procesador y la arquitectura de un procesador es 1000 veces más complicada, pero vamos a enfocarnos en las cosas que guardan cosas, ¿no? Entonces, la primera que nos vamos a encontrar es que hay una relación así directa entre ¿qué tan, o sea, si la memoria es persistente, la memoria persistente quiere decir que aunque le quitas la electricidad, los datos van a persistir ahí, van a seguir ahí vivos? Y otra es, ¿cuál es la velocidad? Mientras mayor es la capacidad de almacenamiento, es más lenta la velocidad de transferencia. Por ejemplo, en estos casos tenemos el HDD. El HDD pues, es un disco magnético, ¿no? Que obviamente tiene persistencia, es buenísimo para guardar datos a largo plazo, pero su velocidad no es así como que digan, uy, la gran cosa, ¿no? Los HDDs, de hecho, antes no formaban parte así necesaria de una computadora. Las primeras computadoras personales no tenían un disco duro, tenían solamente una RAM y tenías que cargarlo el sistema operativo ahí con tus disquetes y toda la cosa, ¿no? Entonces, o sea, era muy complicado, muy burdo, muy rollo, pero bueno, los discos duros son justamente para guardar cosas, ¿no? No son tanto para correr cosas en ellos, entonces, pues ya después se darán cuenta que la evolución de las computadoras llevó a que los HDDs fueran demasiado lentos y por eso hoy en día los que más utilizan o deberían de utilizar son los SSDs, porque los SSDs tienen mucha mayor velocidad, pero su capacidad es mucho más pequeña, ¿no? Lo siguiente que ya es lo más importante es la RAM. La RAM ya es muy importante porque la RAM ya no tiene persistencia. A diferencia del SSD y el HDD, la RAM ya no puede guardar las cosas si se le va la luz. Entonces, la RAM, por consiguiente, es muy veloz. De hecho, tiene una capacidad grandísima y ya se pueden encontrar computadoras con 64 GB de RAM y cosas por el estilo, pero pues, obviamente tiene su costo, ¿no? O sea, no son tan baratas comprarte una que sea muy veloz, con poca latencia y muy esto, y bueno, luego si le ponen colorcitos RGB, pues más caras, ¿no? Pero, en general, la RAM lo que tiene bueno es que puede guardar muchos datos de muchos programas, es decir, incluso este live streaming que ustedes están viendo, pues está almacenando primero en RAM y luego ya pasa al display, ¿no? Pero es importante que conozcan que la RAM es donde regularmente se van a guardar todos los datos de su programa. Luego vienen las caches. Las caches son muy importantes. De hecho, si ustedes estuvieran buscando un buen procesador, busquen un procesador que tenga mucha caché, porque va a ser mejor que un procesador de 5 GHz. O sea,
la caché es la que realmente te permite la velocidad. La caché es sumamente rápida. La más rápida es la L1, la siguiente más rápida es la L2 y la siguiente más rápida es la L3. Ya, si algo no cabe en la L3, se va directo a la RAM. Regularmente las cachés, por ejemplo, una L3 ronda alrededor de 8 megabytes, 16 megabytes, y ya son números grandes. O sea, regularmente, por ejemplo, una L1 es como de 500 kilobytes, ¿no? O sea, pueden guardar muy poca información, pero para lo que está pensado es que esa cosa se guarde literalmente una variable, un dato flotante, un entero, cosas por el estilo. Entonces, pues la caché es justamente para estar cargando y descargando cosas que el procesador va a estar leyendo y recargando, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan que mientras más caché L1 tengas, vas a aprovechar mejor tu procesador. ¿Por qué? Porque si tu procesador necesita un dato que está en la RAM, pues el procesador va a estar, oye, ¿me lo das? Y en lo que va a buscar el dato en la RAM y regresa con el dato en la RAM, tu procesador no está haciendo nada o podría no estar haciendo nada. Hoy en día hay técnicas muy locas para tratar de aprovechar esos tiempos muertos, pero en general tu algoritmo sí se va a tardar más porque lo tiene que ir a buscar a la RAM y no puede seguir trabajando hasta que no le llegue el dato. Entonces, si tu caché es muy pequeña, pues aunque tengas un procesador de 5 GHz, pues la mitad del tiempo va a estar no, que no es la operación para no hagas nada. Entonces, es importante que sepan cómo está la caché, ¿no? Y bueno, luego están los registros es ya literalmente donde se están leyendo las cosas para hacer sumas, restas y todo lo que se necesita, pero ustedes pueden optimizar a nivel caché. Por ejemplo, un ejemplo de una optimización a nivel caché, esto me lo robé aquí del reference de Alan. De hecho, lo acabo de robar de acá. Miren, está seleccionado. Reference de Alan, se los dejo ahí por si no lo conocen. Bueno, esto me lo robé del reference de Alan y me di cuenta que no estaba optimizado. No está optimizado a nivel caché. La multiplicación de matrices es una de las tareas más difíciles que hay. ¿Por qué? Porque es una complejidad cúbica, ¿no? O sea, multiplicas o sea, vean, aquí tenemos un for, anidado en otro for, anidado en otro for, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver como si ustedes tuvieran que sacar un dato de un archivero que, digamos, está en la letra A, ¿no? Y luego tienen otro de la letra B, otro de la letra C, otro de la letra D, y así se la tienen que pasar, sacando uno del A, uno del B, uno del C, uno del D, y así todo el abecedario, ¿no? Ustedes, cuando ustedes cargan algo en la caché, ustedes tienen que cargar todo el dato. Es decir, si ustedes cargan algo en la caché, probablemente van a cargar todo el arreglo, no nada más van a cargar una pieza. Por ejemplo, aquí cuando hacemos KJ, estamos accediendo de una forma medio rara al arreglo. ¿Por qué? Porque estamos iterando sobre J, pero no estamos cargando el arreglo J y luego pasando sobre cada K, sino al contrario, estamos tomando uno de cada uno. Entonces es como si tomáramos uno de la letra A, uno de la B, uno de la C, uno de la D, etcétera. Pero la caché tiene que llevarse todos los de la letra A para poder leer solo un número. Y luego quieren cargar todos los de la letra B, pues ahí va, se trae todos los de la letra B y nada más agarra uno. Y así se la sigue, pero digamos que cuando llega a la letra E, ya no le cabe en la caché y entonces regresa a la A. Y así se la va a pasar. Entonces, una optimización pequeña que le pueden hacer a un programa como multiplicación de matrices para que se tarde menos, optimizado con caché, es eh, invertir la matriz B. ¿Por qué? Porque ustedes están accediendo regularmente, cargan un K y solamente ocupan un dato. Y luego cambian el K y solamente ocupan un dato. Entonces lo podemos invertir esa matriz. Y al invertirla, se van a dar cuenta de que ahora cargamos uno e iteramos sobre todas las Ks. Ese pequeño cambio que le hicimos a nuestro código en complejidad algorítmica es exactamente lo mismo, pero en performance cambia. Por ejemplo, aquí tengo la ejecución de esto, por ejemplo. Esto es con una optimización de caché, esto es sin optimización de caché. Y pueden ver que aquí el tiempo de sistema optimizado con caché es de 0,000 segundos, o sea, a 3 niveles es 0 segundos, y acá tiene 16 segundos. Consideren que esto es una matriz de 5 por 5. Esto elevenlo a
yo qué sé, una matriz de 500 por 500, 5000 por 5000, y el tiempo va a disminuir más drásticamente. Ahorita lo ejecuto a ver qué tiempo da. Pero es solamente para que se den una pequeña idea. La complejidad algorítmica es la misma, pero en una estás pensando en cómo funciona la caché, en otro no estás pensando en cómo funciona la caché. Entonces, esto es para que se den una idea de optimizaciones que se pueden hacer dependiendo de a qué nivel estás trabajando, ¿no? Luego, el otro punto es la capa del sistema operativo. Esto no lo pude poner en el PowerPoint, pero estoy buscando. ¿Dónde está mi barrita de búsqueda? Acá está. Arquitectura de un sistema GNU. Ay, no la encuentro. Déjenme ver si la tengo por acá. Arquitectura GNU Linux. Vean, quiero que vean una cosa importante por acá. Y es, acá está, miren, vean. Es esto lo que yo quiero que vean. Este pequeño diagramita es muy, muy importante. Déjenme ver si lo puedo abrir en una nueva pestaña. Ay, pero va a abrir la página. No, no más quiero la imagen. Acá está. ¡Wow! Está muy chiquitita. Bueno, perdonen la mala calidad de esto, pero lo importante es que abajo ustedes tienen el hardware. Luego tienen un código de kernel que depende de la arquitectura del procesador que estén utilizando. Es como es como un pequeño script de arranque, no le hagan mucho caso a esa cosa. Pero luego está el kernel. Trabajar a nivel del kernel, obviamente es poder total, ¿no? O sea, literalmente pueden controlar todo lo que ustedes quieran del hardware y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero también implica una gran responsabilidad, ¿no? Todo poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, tener el acceso al kernel también quiere decir que ustedes administran su propia memoria, es decir, como si ustedes tuvieran aquí toda la RAM y deciden, pues quiero poner una variable aquí y quiero usar de tal a tal dirección para hacer esto y todo eso. Entonces, eso es cool porque pues obviamente su programa puede funcionar muy, muy, muy bien. Ustedes se pueden encargar en todo aspecto que eso funcione muy bien, pero regularmente ustedes no van a programar a nivel kernel a menos de que se metan a trabajar a Google o Microsoft o Apple o no sé, empresas que tienen sistemas operativos y le meten mucho, o si trabajan en la Free Software Foundation o en la Linux Foundation, bueno, probablemente ahí sí van a estar trabajando con este nivel de cosas, pero si no, ustedes tienen otra capa que es la System Call Interface. La System Call Interface es la manera en la que todo lo demás se comunica con el kernel, ¿no? Pero la manera de llamar las llamadas de sistemas es muy complicado. Si alguien se quiere aventurar, pues adelante hágalo, pero es bastante complicado. Entonces, regularmente hay una capa encima, y esa es la que me interesa, que es la capa de la librería de ejecución de ese GNU-C Library. Entonces, déjenme ver si por acá hay alguna en la que se pueda ver cómo funciona esa capa. New C Runtime Library. Esa capa, miren, vean, aquí está. Esta capa es muy importante porque esta capa te provee de una conexión más fácil con todas las aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? La librería estándar de C es una librería que contiene a su printf, scanf, su getline, stdin, stdout, cin, cout, o sea, todas las funciones que ustedes se acostumbran a utilizar, que strlen, strcpi, o sea, muchas funciones que ustedes agarran es en hashtag include math.h, hashtag include, bueno, pues todas esas librerías son una capa de librería de C. Entonces, esa capa lo que hace es que obviamente interpone un paso adicional para que ustedes lo ejecuten más, bueno, lo van a ejecutar más lento en tiempo, pero lo van a programar más fácil. ¿Por qué? Porque no tienen que estar programando el printf todo el tiempo. Entonces, esta capa, ustedes tienen que saber en qué capa están corriendo. Y si nosotros viéramos, por ejemplo, la de Android Stack, por ejemplo, mira, vea, hasta aquí tengo una búsqueda de Android Stack.
Si ustedes buscan el stack de Android, se van a dar cuenta de que Android tiene más capas arriba de la capa de C, ¿no? Por ejemplo, Android tiene aquí tiene una hardware abstraction layer, que es como para poder manejar mejor todo que el Bluetooth y esas cosas. Pero aparte también tiene todo un Java API framework, porque todo lo de Android funciona arriba de Java. Entonces, ustedes están trabajando en una capa más arriba que la de C. Entonces, no están trabajando a nivel nativo de Linux, por ejemplo, que Linux directamente trabaja con C, sino que ustedes están trabajando en otra capa más arriba. Entonces, saber en qué capa están trabajando les va a ayudar a saber qué tanto pueden optimizar, porque, por ejemplo, tal vez ustedes pueden optimizar código en Java, pero si eso de Java no está optimizado con la nativa de C, están limitados a las implementaciones que tenga la librería de C, por ejemplo, ¿no? Que en este caso, en el caso de Android, Android no usa la de GNU, tienen una implementación propia de los de Google, por ejemplo. Pero por eso es bueno que sepan como en qué capas en las que ustedes están trabajando y eso les va a dar una mejor idea de qué pueden y qué no pueden optimizar. Y también está, por ejemplo, la Android Runtime, ¿no? La Runtime es también para pues, la de ejecución. Casi siempre hay dos librerías, la de compilación y la de ejecución. Entonces, bueno, pues ahí es donde está justamente la librería de ejecución y la librería de compilación. Por ejemplo, librería de ejecución, printf, scanf, ¿por qué? Porque manejan todo al tiempo de la ejecución. O una de compilación, por ejemplo, puede ser el vector de C++, cuando declaran un vector, cuando declaran un stack, el vector no existe cuando ustedes lo programan, pero cuando lo compilan, trae todas las librerías, las añade y las compila, y cuando el ejecutable ya está, ya tienen todo el código de vector en su mismo binario. ¿Cómo saben cuándo es de ejecución y cuándo es de compilación? Si el código está en su binario, en el resultado compilado, entonces es de compilación. Si la cosa no está en ese binario, entonces es de ejecución, porque la tiene el sistema operativo y no tu binario. ¿Qué quiere decir? Que una cosa de tiempo de ejecución no va a funcionar en otro sistema operativo que no sea el que estás corriendo. Por eso es que ustedes no pueden ejecutar cosas de Mac en Windows o no pueden ejecutar cosas de Windows en Mac, porque requieren de esa librería de tiempo de ejecución que si no está, las haría incompatibles. De lo contrario, el mismo programa de C, al ser solamente C, tendría que funcionar en ambas teóricamente, ¿no? Aunque tiene muchas dependencias del sistema operativo. Entonces, ese es otro punto. Ahora, la plataforma de ejecución es, pues, literalmente, por ejemplo, aquí en el caso de Android, si lo van a estar ejecutando en una plataforma JVM, bueno, Java como por sí solo tiene ciertas optimizaciones que ustedes le pueden hacer que son propias de Java. Si ustedes programan en Python, Python tiene ciertas optimizaciones que son propias de Python. Y también dependiendo de la plataforma a la que lo van a dirigir. Por ejemplo, si ustedes programan para Windows y se especializan en Windows, probablemente van a programar y van a lograr optimizar muy bien, por ejemplo, los videojuegos, que es algo muy común que se programa en Windows. Van a estar muy bien optimizados para las librerías de Windows con todas sus llamadas al sistema, sus bibliotecas gráficas, etcétera, ¿no? Pero si ustedes quieren programar multiplataforma, por ejemplo, si quieren programar en Flutter, ahorita que está muy de moda, por ejemplo, Flutter, muy padre, puedes programar multiplataforma, pero no vas a tener una optimización de plataforma. ¿Por qué? Porque algo nativo, evidentemente, va a ser más veloz. Entonces, ¿en qué confías cuando haces algo multiplataforma? Que el creador de la multiplataforma optimice muy bien para cada plataforma en la que puedas ejecutar su cosa. Por ejemplo, Java está muy bien optimizado para correr en Mac, muy bien optimizado para correr en Linux, muy bien optimizado para correr en Windows. Entonces, Java eso le ha dado mucha estabilidad. Flutter todavía no llega a esa estabilidad, pero va en buen camino para llegar a esa estabilidad. Entonces, bueno, pues esas son cosas. Si a ustedes les interesa mucho esto de multiplataforma y todo eso, probablemente sería buena idea que consideren, pues, no sé, si hacen internships, pues elegir equipos como, por ejemplo, que tengan que ver con compiladores y cosas por el estilo, van a aprender muchísimo. Y bueno, la otra cosa es el tipo de compilación, optimizaciones de compilación. Estos son así esencialísimos, esos son algo que ustedes van a ocupar mucho aquí en el club y justamente tiene que ver con que el código ustedes lo escriben en un lenguaje, por ejemplo, C++, pero ustedes van a utilizar diferentes compiladores dependiendo de cuál sea su objetivo o su plataforma de ejecución.
Por ejemplo, si ustedes utilizan G++, el compilador G++, es el que más solemos ocupar aquí en el club, su objetivo es para una distribución GNU Linux. Ojo, hay distribuciones que son Linux sin ser GNU, como por ejemplo Android, y ustedes requieren tal vez otro compilador que sea específico para Android, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como Android, bueno, si no saben qué significa G++, es GNU C++ Compiler. Entonces, bueno, pues el de G++ es de GNU y utiliza las librerías de GNU, entonces van a estar trabajando en GNU Linux. Si ustedes quieren la versión portada de la librería de GNU en Windows, está MinGW. Pero, por ejemplo, si su objetivo son sistemas tipo BSD, que también son muy similares a Linux, pero ya saben, otra rama que es BSD, probablemente alguien si tiene una MacBook se dará cuenta de que cuando compila en CLang, porque Apple no utiliza las librerías de GNU, aunque su binario va a ser muy parecido al de un Unix, como casi todos los sistemas Unix, pero bueno, o sea, el objetivo va a ser ese, ¿no? Y van a haber otros compiladores, por ejemplo, el compilador de Intel C++, lo utilizas para programar, por ejemplo, kernel a un procesador Intel, o pueden utilizar el compilador AOCC, que es el compilador de AMD, o pueden utilizar, por ejemplo, WinAVR, por ejemplo. Probablemente ustedes lleguen a utilizar WinAVR a lo largo de la escuela, porque aquí en la escuela les encantan los microcontroladores de AVR. Entonces, cuando quieran utilizar un microcontrolador AVR, que pues, es un procesador a final de cuentas, van a utilizar el compilador WinAVR. Entonces, cada compilador va a tener su propia forma de interpretar el código de C++ a un binario ejecutable de una plataforma objetivo. Entonces, conocer bien el compilador y qué opciones les da es otra manera muy buena en la que ustedes pueden justamente obtener mejores optimizaciones y que sus programas corran mucho mejor. Aquí en el club lo más probable es que vean buenas optimizaciones y sugerencias y tips sobre el de G++. Los demás no nos interesan tanto porque donde se va a ejecutar el código regularmente va a ser en GNU Linux, en el caso de todo ICPC, o en el caso de Codeforce es MinGW, pero MinGW está totalmente basado en el de G++, por lo tanto el comando también va a ser G++ y las banderas de optimización van a ser lo mismo y esperan un performance similar, más o menos. Entonces, casi siempre pues no va a haber mucha diferencia entre MinGW y G++, ¿no? Entonces, ahora vemos otra de las cosas que tiene que ver con cómo se guardan las cosas en nuestro programa. Y bueno, nuestro programa tiene 4 secciones de memoria muy importantes. Uno es el heap. El heap es memoria dinámica. Es memoria que está provista por el sistema operativo. Es decir, cuando ustedes trabajan en la capa de usuario, cuando ustedes trabajan cualquier cosa que esté arriba del kernel, ustedes no se encargan de buscar el espacio de memoria en donde en realidad se va a guardar una variable, sino que el sistema operativo se las va a asignar. Cuando ustedes usan memoria dinámica, ustedes sus cosas se va a guardar en un heap. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un alloc, probablemente si ya llevaron primer semestre están viendo alloc, que es para pedir memoria. Probablemente todo eso se va a guardar en un heap. Si ustedes tienen una lista, por ejemplo, una lista simplemente ligada, o tienen estructuras de datos que pueden crecer en memoria, es decir, cuando primero empieza la ejecución del programa, tiene una memoria y luego la va agrandando, eso se guarda en el heap. Entonces, el sistema operativo prioriza cuál es la mejor locación de memoria que se le va a entregar al programa y ustedes no tienen control absoluto sobre ello. O sea, el sistema operativo va a decidir todo. La otra es el stack. El stack es un segmento de memoria así limitadita que se utiliza para guardar los datos que ya fueron declarados en una función en forma de pila. Es decir, cuando ustedes llaman una función, esta función va a tener algunos datos. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se guardan esos datos, pero esta memoria es muy importante. Esta memoria tiene un tamaño específico y ahí se van a ir guardando recursiones de una misma función, o cada vez que se ejecute una función, ahí van a estar guardadas esas variables. Luego hay otra que se llama static. Se llama static porque es un tamaño fijo que ya no va a cambiar en el programa, ya se quedó así fijo para toda la ejecución de ese programa.
Y esta lo que hace es que guarda las variables globales o estáticas que hayan declarado. Es decir, si ustedes declaran una variable global, quiere decir que esa va a estar ahí todo el tiempo, o sea, no va a estar temporalmente. Si ustedes declaran una variable X adentro de un if, solamente va a existir dentro de ese if. Si ustedes declaran una variable A dentro de una función, solamente va a existir dentro de esa función, por eso esas se guardan en el stack. Si en cambio ustedes van a guardar una variable que va a ser utilizada en todo el programa, entonces en lugar de guardarse en stack, se guarda en static. Entonces siempre es bueno saber cuándo algo debe de ser global y cuándo algo debe ser static. Si lo van a estar utilizando todo el tiempo, ¿para qué desperdician espacio de su stack? Mejor guárdenlo en el static, por ejemplo, ¿no? O con la sintaxis de static variable, o bueno, cada lenguaje tiene su forma de declarar una variable estática, pero bueno, o sea, si le dicen que es estática, pues se va a guardar en la pila estática, ¿no? Entonces, bueno, y la otra es la de código. Este también es memoria estática, pero ustedes no controlan nada dentro de esa sección más que el código. Literalmente ahí se guarda todo el código, cada instrucción por instrucción del binario que ustedes resulten, bueno, pues ese código ahí va a estar guardado y ya no lo pueden manipular a menos de que vuelvan a compilar su programa. Ya luego cuando vean el manejo de procesos y cosas por el estilo en Linux se van a dar cuenta que sí se puede modificar esta cosa, pero en la realidad para programación competitiva esa cosa no les interesa mucho, lo único que les interesa más es el stack y el heap, en resumen. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una función recursiva normalita de una suma en la que en lugar de sumar todo completo, sumamos de uno en uno. Entonces, digamos que queremos sumar A más B y lo que vamos a hacer es que a A le vamos a sumar 1 y a B le vamos a restar 1 hasta que B sea igual a 0, ¿no? Suponiendo que ambos son positivos, obviamente, si no, esta cosa nunca va a acabar. Pero bueno, para comenzar, por ejemplo, en su línea, no sé por qué está el 15, pero no era el 15, pero bueno, supongamos que están llamando a la línea 13 y entonces la línea 13 necesita ejecutar la función suma para poder guardar el resultado. Entonces mandan a llamar a la función suma y ahora su pila de programa dice que está ejecutando la línea 5. Esto es una manera muy, muy a grosso modo de verlo, ¿no? Pero el punto es que vean lo que quiero que le entiendan de la pila. Entonces, en este punto se va a ejecutar la línea 5, luego llegan al punto en el cual se tiene que ejecutar la línea 8, y entonces cuando llegan a la línea 8, necesitan de nuevo a llamar otra recursión para que pues se regrese el valor, ¿no? Entonces de nuevo vuelven a entrar a la 5, de nuevo a la 8, de nuevo a la 5, de nuevo a la 8 y así hasta que llega un momento en el cual se les desborda su pila. Ese es el famoso error del Stack Overflow. Ya se pueden morir tranquilos, ya saben por qué Stack Overflow se llama Stack Overflow. Bueno, justamente lo que quiere decir esto es que la pila, este stack que está aquí, ya se les acabó, ya no hay más. ¿Por qué? Porque el sistema operativo te asigna un determinado tamaño. Así como ese memory program, o sea, este esquema que ustedes ven aquí, esto está replicado en la RAM por cada proceso que su programa, que se esté ejecutando en su computadora. Entonces, bueno, eso es para que se den una idea de cuándo sucede el Stack Overflow. ¿Qué tiene cada nivel del stack? Ah, esa parte es interesante. Lleva la instrucción que se está ejecutando, las variables locales que están guardadas, por ejemplo, A y B, los valores de retorno, las estructuras, referencias, o sea, todo eso está guardado en ese mismo stack. Por eso, mientras más cosas declaren en una función, más fácil es que se les desborde el stack, porque tienen que estar guardando más y más y más y más cosas dentro de cada recursión. Si ustedes hacen una recursión en la que guardan una sola variable, se les va a desbordar mucho después que si guardan muchos datos en una misma recursión, pero al final de cuentas esto se va a ver un poco reflejado en que, pues, si se les está desbordando regularmente no es porque hagan demasiadas recursiones, sino porque se les cicló y están llamando y no tiene algún momento en el que para la pila, porque la pila no es tan pequeña. Regularmente es de 1 megabyte, lo cual les da muchas referencias y pueden guardar muchos datos ahí adentro,
pero existe manera de modificar ese stack, pero tiene que ver más con el compilador y el sistema operativo más que algo que ustedes pueden administrar. Y al final de cuentas, en programación competitiva, ustedes no tienen la manera de modificar ese stack. Entonces, no, y de todas maneras no les va a ayudar nada a modificar el stack, solamente sepan que aproximadamente tienen 1 MB de stack y ese es un límite fijo que no van a poder mover en programación competitiva porque el código no se ejecuta en su compu, sino en un servidor. Y ahora veamos qué onda con la administración de la memoria, que es lo que les mencionaba en la diapositiva de acá. Bueno, la complejidad, ese no lo voy a tocar ahorita porque tenemos una sesión específica para eso, pero en la administración del tiempo, la memoria y el procesamiento, ya se dieron cuenta ahorita de cómo funciona la memoria del programa. Ahora vamos a ver un poco de cómo funciona esta administración propia, porque esta es la que no depende del sistema operativo, sino esta es la administración propia de la memoria. Por ejemplo, este es una simulación, no se ve así la RAM, pero vamos a suponer que así se ve la RAM y vamos a suponer que hay celditas. Estas celditas, digamos que es de 1 byte cada uno y cada byte va a tener una dirección de memoria en la RAM, ¿no? Entonces, si ustedes declaran, por ejemplo, un entero, por ejemplo, este entero les va a ocupar 4 bytes, si se fijan. Pero si ustedes generan un apuntador a ese entero, un apuntador tiene también un tamaño de 4 bytes. Aquí algo interesante, antes solía hacer la pregunta, pero ahorita ya regularmente me voy a responder, entonces voy a responder directamente. La arquitectura de su procesador, procesador, X64, por ejemplo. Esta X64 es porque el procesador es capaz de utilizar hasta 64 bits al mismo tiempo, es decir, el tamaño de sus registros, así pues. Por ejemplo, miren, vean, por acá hay una cosa bien loca de arquitectura de procesador. Miren, vean, acá está la caché L1, vean, qué crazy, ¿no? Pero bueno, hay una sección en la que se realizan las operaciones matemáticas, eso es lo importante, ¿no? O sea, cuando ustedes suman A más B, al final de cuentas hay dos números que se están sumando en forma de bits. Entonces, ¿qué es lo importante? Regularmente un procesador que tiene arquitectura de 32 bits solamente puede indexar números de 0 hasta el 2 a la 32 como máximo, lo cual quiere decir que la memoria RAM solamente la puede indexar desde 0 hasta 2 a la 32. Por eso es que los sistemas operativos de 32 bits, si es que alguna vez les llegó a tocar con alguno, alguna vez llegaron a ver alguno, no puede tener más de 4 GB de RAM. Aunque tuvieran 16 GB de RAM, el sistema operativo no los puede indexar. Solamente va a poder utilizar aprox 4 GB. ¿Por qué? Porque el número de 2 a la 32 no es un número tan grandote. Entonces, eso quiere decir que un apuntador es un número, literalmente es un número que te dice, en tal segmento de la memoria RAM, ahí está este dato. Entonces, eso es la locura de los apuntadores, es solamente un número que te dice dónde está de la RAM. Si su arquitectura del procesador es de 64 bits, un apuntador siempre va a medir 64 bits de largo. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí para que uno es el entero, donde se está guardando el número entero, y otro va a ser el apuntador que te dice en dónde está el número entero. A primera instancia pareciera que pues, es un desperdicio de memoria, ¿no? Estás ocupando 8 bytes para describir un número de 4 bytes. Y es todavía peor en el caso de un char. Por ejemplo, aquí tenemos un solo char que nada más ocupa un solo byte, pero el apuntador forzosamente necesita sus 64 bits, por lo tanto, ocupa 4 bytes, ¿no? Entonces, pues es un desperdicio de memoria. Pero, ¿qué sucede? Como el sistema operativo es el que solito decide dónde te va a dar la memoria, ustedes no pueden controlar en dónde los va a guardar. Si ustedes quisieran guardar demasiados enteros, por ejemplo, un arreglo muy grande de enteros, un arreglo muy grande de doubles, que son espacios de memoria que tienen que ir consecutivos,
no les alcanzaría el espacio de la RAM. Es muy probable que el sistema operativo va a estar buscando en toda la RAM y no encuentre un espacio continuo en el que lo encuentre. Entonces, en tiempos prehistóricos, cuando las RAM solamente eran de 100 y cachito megas, eso pasaba muy comúnmente, o sea, era la cosa más común de la vida. Entonces, lo que sucedía es que necesitaban hacer listas. La lista no es nada más que un segmento de memoria que va continuo, que depende, por ejemplo, de una lista doblemente ligada, lleva un apuntador, digamos, dos chars, un entero, un double, por ejemplo, aquí no sé por qué no dice el double, pero es un double, y otro apuntador. Y lo que dice el siguiente apuntador es, el siguiente elemento está en tal dirección de memoria. Y entonces ustedes tienen otro bloque continuo, que como ustedes ya saben el tamaño del apuntador, ya saben el tamaño de un char, ya saben el tamaño de un entero, ya saben el tamaño de un doble, saben exactamente en dónde está, en qué dirección de memoria está cada elemento. Entonces, con solamente saber el primer elemento, ustedes ya saben, ok, más 4 va a estar un char, más 5 va a estar un char, más 6 va a estar un entero, más 10 va a estar un double. Entonces, de esa manera, ustedes pueden saber exactamente dónde está un dato en espacios continuos de memoria. Y bueno, pues en esos tiempos, aunque esto pareciera desperdiciar mucho tiempo, mucho espacio de memoria, porque tiene dos apuntadores, pues sí, estorbando, por decirlo de algún modo, pues estos apuntadores reducían el tamaño de un arreglo muy grande y justamente te permitía trabajar todo con listas, por ejemplo, y entonces usando listas podías tener pequeños segmentitos de un todo distribuidos entre toda la RAM. Hoy en día con computadoras que tienen 16, 32 GB de RAM, evidentemente eso ya no suele pasar, te puedes declarar un arreglo grandísimo y de volada el sistema operativo encuentra en dónde dártelo, pero eso no quiere decir que no se necesiten este tipo de optimizaciones. Por ejemplo, Azure, pues no puede estar ahí desperdiciando memoria a lo loco, y si tú la quieres desperdiciar, te la va a cobrar. O lo mismo con Google Cloud. Pero ellos internamente van a buscar la forma de que uses la menor RAM posible, de que tu memoria de almacenamiento de disco duro sea la menor posible. ¿Por qué? Porque son recursos que ellos necesitan optimizar para que le saquen más profit, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de dispositivos, por ejemplo, ahorita ando aquí con esto de realidad virtual, ¿no? Bueno, pues estos dispositivos no tienen así los 16 GB de RAM de toda la vida, o chance sí, pero necesitan optimizar mucho más los recursos. Entonces ahí es donde todo este tipo de conocimiento de optimización las van a poder utilizar mejor que nunca en la vida. Y evidentemente la programación competitiva no va a ser la excepción. La programación competitiva requiere mucho de este tipo de optimizaciones. Entonces, bueno, eso es más o menos una idea de cómo funciona la RAM. Y como pequeño dato curioso, si alguna vez han preguntado por qué su memoria de 64 GB no tiene 64 GB, es porque oficialmente el sistema decimal dice que kilo es por 10 a la 3, aunque el binario dice que es por 2 a la 10. Entonces eso quiere decir que si ustedes convierten sus 64 GB a bytes y luego lo sacan en binario, van a ver que es exactamente la cantidad de memoria que tiene su memoria USB. No es porque tenga un sistema de arranque misterioso ahí que les quita memoria. No, 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 nada más es porque usa el sistema decimal y pues su compu lo mide en binario. Y wow, creo que ya es prácticamente todo por ahora. Y bueno, sí, nada más se me pasó uno de los números. De ténganlo muy en mente porque no sé por qué se me borró, no sé si se me borró o no lo tengo, pero en C++, si usted, en un entorno normal, ejecutando desde Windows o desde Linux, en una computadora de casa común y corriente, regularmente ustedes van a poder ejecutar 10 a la 8 operaciones en un segundo utilizando C++, ¿ok? Entonces, ese es el número mágico, así ustedes pueden darse una idea de cuánto tiempo se va a tardar un algoritmo en ejecutarse. Si, por ejemplo, necesitaran correrlo en Java, Java aproximadamente puede ejecutar 10 a las 7 operaciones en un segundo. ¿Por qué? Porque, como recuerdan, Java se ejecuta sobre otra plataforma, que quiere decir que le vas a meter otra capa de abstracción para que sea más fácil para las personas programar.
pero sacrificas tiempo. Y en el caso de que ustedes quieran correrlo en Python, Python es todavía más lento que Java y van a poder ejecutar aprox 10 a las 6 operaciones en un segundo. Entonces, esos son los 3 números mágicos que se tienen que aprender. Y pues ya, no sé si tengan más dudas. Esta clase me ayuda a todas las clases de sistemas operativos. Sí, sí, a mí me encantan los sistemas operativos. Si alguien en algún momento quiere continuar tesis de sistemas operativos, aquí estoy, no se preocupen. Podemos hacer un club. Y pues sí, ya, a ver. Y a que vente su tiempo, no lo puedo creer, Oscar. Me traté de apurar todo lo que pude. Preguntas, dudas, cositas raras. Buen momento para decir cosas. Así es, este es un buen momento para preguntar. Igual es difícil hacer como ahorita preguntas, ¿no? Es difícil tener como preguntas porque es mucha información, too much information. Puede que no ocupen todas. Las que más tienen que enfocarse es, o sea, obviamente, optimizar la complejidad. Una ventaja que ahora les da ICPC, que antes no estaba, es que ahora los tiempos ya están adaptados al lenguaje de programación. Antes no era así. Antes tenías un segundo fuera Java, fuera Python o fuera C++. Hoy en día ya se ve más ajustado esto, ya se pueden encontrar tiempos diferentes. Entonces, de hecho, miren, vean, veo si por acá está el replete. Ajá, acá está ganan premio. Por acá debo de tener guardados los tiempos de ejecución de cada cosa. Este fue del gran premio de apenas el concurso que acaba de suceder. Y aquí en los tiempos, vean, para cada problema varía. Por ejemplo, vean aquí, para el problema A, en C++ les dan 0.2 segundos y basándose en la complejidad algorítmica que se desea, ese mismo código en Java les dan 0.5 segundos. Y si lo quieren ejecutar en Python, les dan 8 segundos. Vean lo lento que es. Sí, pobre Python. O sea, ven lo lento que es. Antes, esto era un poco injusto porque evidentemente, bueno, injusto entre comillas, ¿no? Porque pues, tú decides en qué lenguaje quieres programar. Pero, pues si codabas en Python, tenías altas probabilidades de que un programa que necesita mucha velocidad no te den tiempo. Entonces, por ejemplo, si quieren ayudar al planeta, programen en C++. Porque evidentemente Python ocupa muchos recursos, gasta mucho tiempo y si lo ponen en la nube a ejecutarse, Python va a estar gastando mucha electricidad y pues obviamente C++ va a aprovechar un poquito de eso, pero bueno, nada más es ahí como tips pequeños de la vida. Hay algunos otros problemas que no tienen esas restricciones, por ejemplo acá, dada su complejidad algorítmica, probablemente una lineal, por lo que me imagino, o tal vez una DP, el tiempo es más o menos el mismo. Pero vean cómo va variando de uno a otro. Por ejemplo, aquí C++ te da un segundo, Java 2 y Python 2. Acá C++ te da 1. Aquí miren, casualmente Java tiene menos tiempo. No sé, no recuerdo cuál era el problema pero me imagino que ha de tener alguna optimización por ahí. Me imagino que era matemática, me parece. Me parece que era un problema de matemáticas y probablemente Java tenga alguna librería muy bien optimizada por ahí que si la usas te dan menos tiempo que incluso con C++. ¿Qué ventajas van a tener? Obviamente, pues C++ tiene muchas estructuras y muchas cosas, pero tal vez no va a tener alguna clase, por ejemplo, para manejo de números muy grandes. Y Python nativamente puede manejar números gigantescos sin morirse y está muy bien testeado y muy bien probado. Entonces, la recomendación es si pueden aprender los tres lenguajes de lujo porque van a saber cuál es el mejor para utilizar en cada situación. Pero si tienen que elegir uno en específico, yo sí les recomendaría C++, al menos para programación competitiva, porque pues tiene el mejor, es como Xiaomi, ¿no? Tiene su mejor relación precio-calidad, en este caso tiene su mejor relación estructuras de datos y librerías superpoderosas contra la velocidad a la que todo se ejecuta, ¿no? En C será muy veloz, pero no tienen vectores, listas, colas de prioridad y cosas así ya implementadas. Tienen que hacer todo por su propia cuenta. Y algo que ya tenga demasiadas cosas implementadas como Python y que aparte no es compilado, es interpretado,
pues va a ser mucho más lento, como en el caso de Python, pero pues programar es muy sencillo en Python, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, pero si tienen que aprender uno, pues C++ es el bueno. Te voy diciendo varias preguntas. Se me congeló la boca. Sí. Comer hielos. Más o menos, ¿a qué nivel normalmente se optimiza en el club de algoritmia? En el club, bueno, depende de qué tan lo que esté la persona, pero la primera es la complejidad algorítmica. O sea, esa es así la de cajón. Todos optimizan en esa. Diría que la segunda más común podría ser la forma de administrar el tiempo, la memoria y el procesamiento. ¿A qué voy con esto? Probablemente alguien de su equipo diga, pues en lugar de utilizar una lista, lo meto en un vector. Y si de plano es muy lento, pues entonces lo meto en un arreglo de C. O se van a encontrar ese tipo de cosas. O, por ejemplo, van a encontrarse compañeros que cuando están haciendo programación dinámica, en lugar de pedir memoria dinámica, declaran una matriz gigante o un arreglote gigante del tamaño máximo para que el acceso sea más rápido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de pequeñas optimizaciones también se lo van a encontrar. Por ejemplo, también se van a encontrar DPs, programación dinámica, en las que la memoria la declaran global. Entonces, ya no dependen del heap, por ejemplo, ni tampoco es tan fácil que se les desborde un stack, por ejemplo, aunque hay programas de programación dinámica que usan recursión para llenar toda la cosita, pero la van a guardar en una matriz gigante. Entonces, en lugar de guardar todo eso recursivamente y llevar la referencia, lo hacen en uno global y con eso guardan todo en el static en lugar de stack, y eso les va a ahorrar estar haciendo copias de referencias en el stack o cosas así pequeñas, pero que van a llegar a haber optimizaciones por ahí. Y diré que el tercero probablemente va a ser el tipo de compilación, optimizaciones de compilación, pero más o menos, más o menos. Por ejemplo, hay algunas cosas, por ejemplo, el de desconectar el stdin, o sea, quitar la sincronización del stdin de C++ con el de C, por ejemplo, es una de las cosas que se suelen utilizar mucho en el compilador, que mejoran la velocidad tremendamente. Es una de las cosas que se suelen utilizar, pero no todo se puede utilizar del compilador porque al final tú no decides en dónde se va a compilar, eso lo decide el juez, por ejemplo, de ICPC. Entonces ellos te dicen en qué término se va a compilar. Si quieren saber cuáles son esos términos, acá está ICPC Environment. Y aquí debe de venir exactamente cuál es la bandera de compilación con la que van a estar trabajando. Y esa no la pueden cambiar. Por ejemplo, acá está, pero acá está, mira, vea, Compilation of Submissions, y aquí les dice, pues para C se va a ejecutar GCC con la bandera G, optimización O2, STD igual a GNU 11, o sea, esta es la referencia, no van a utilizar O3, no van a utilizar O1, van a utilizar O2 siempre. Entonces, es la manera en la que ustedes se pueden dar cuenta qué nivel de optimización va a estar usando. Entonces, esa, pues no la van a utilizar tanto, pero sí algunas veces le pueden meter algunos códigos dentro de su código que le dan instrucciones al compilador. Y puede que otro que se suele utilizar es conocer la librería de tiempo de ejecución y de tiempo de compilación. Es muy común que vean a una que otra persona cuando de plano el tiempo no da, cambiar de sein y cout a scanf y printf. También llegan a encontrarse con optimizaciones, por ejemplo, hay algunas funciones de la librería estándar como, no me acuerdo si se llama split o divide, algo así, la búsqueda binaria, el set, el map, o sea, hay estructuras que están en las librerías de ejecución y de compilación que si las conoces muy bien, pues las puedes utilizar y puedes optimizarlas incluso en algunos casos. Y bueno, pues eso te va a ayudar, obviamente, a mejorar, ¿no? Tal vez si dices, pues lo cambio yo qué sé, de copias a referencias, o lo cambio de utilizar, se me acaba de olvidar el nombre de los que no son apuntadores, pero es el equivalente ese más, iteradores.
cambiarlo de iteradores a apuntadores o cosas por el estilo en ocasiones ayudan y todo eso pues mejora un poco los tiempos. Pero los que prácticamente no van a ocupar, o yo no veo que mucha gente utilice, por ejemplo, son los niveles de memoria, casi no van a optimizar a nivel caché, o sea, puede haber quien lo haga y le sale y así cuando la diferencia es de que un segundo bueno, no, un segundo es mucho, cuando es de que un milisegundo o niveles de ese sentido que no les está dando por muy poquito tiempo, puede que se optimicen un poquito con caché, les ayude, pero en la mayoría de casos casi nadie lo va a utilizar para hablar con sinceridad. ¿En qué capa? Eso tiene más que ver con optimización en términos generales y no tanto con programación competitiva, porque en programación competitiva siempre van a estar en un sistema operativo Linux corriendo sobre C++, Java o Python. Entonces no hay mucho a donde buscar como la plataforma. Y pues ya, yo diría que casi siempre eso. Diría que incluso también los límites, pero la mayoría programan sin eso. Solamente lo validas si se te desbordó, si se te cicló, pero casi siempre son errores de lógica y no porque el problema no le alcancen los límites. Casi siempre eso se puede optimizar desde aquí. Complejidad algorítmica en tiempo y memoria. O sea, no van a tener que lidiar con que se les desborda una pila y así lo pide el problema, casi no hay otra manera de resolverlo, no. Y pues ya, sí, ajá, yo diría que esos son los que se ocupan. Me acuerdo que alguien había levantado la mano, pero no me acuerdo quién era. Yo había Era, sido yo. ¿Alguien quiere platicar? Ajá. era Moisés, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, Hola. hola. Bueno, mi pregunta, sobre todo por lo de sistemas operativos, yo voy en primer semestre y me llamó mucho la atención. Entonces, ya había visto algunos videos, no todos, de semestres pasados del club. Y Ajá. pero me gustaría saber más o menos, bueno, dos cosas. La primera, ¿dónde podría o dónde me recomiendas tú profundizar acerca de esto para alguien que no tiene mucho conocimiento porque pues soy de primer semestre? Pues, ¿Algún o libro, sea, página, curso? yo creo que, bueno, de entrada tu mejor amigo es Wikipedia, porque los sistemas operativos es literalmente el sistema computacional más grande que hay. Digo, son tan complejos que si lo piensas bien, solo hay dos familias de sistemas operativos y es Windows y Unix-like, ¿no? Entonces, o sea, Windows es el único que está hecho así de manera totalmente diferente a todo lo demás y todos los demás están basados en Unix o asimilan lo que hace Unix o tienen el código de Unix a un lado, pero no lo pueden hacer idéntico por cuestiones de copyright, y por eso salen alternativas como Linux, ¿no? O sea, Linux no se hubiera necesitado si Unix no hubiera sido privado, ¿no? O hubiera tenido copyright. Entonces, por su naturaleza, regularmente un sistema operativo no se construye desde cero. Por ejemplo, si tú ves Windows 11, por ejemplo, ahorita que es la novedad, pues está construido sobre Windows 10, ¿no? Modificado y le hacen muchas optimizaciones, muchos cambios y lo que tú quieras, pero está basado en Windows 10. Y Windows 10 a su vez está basado en otro anterior y así, ¿no? Y lo mismo sucede en las distribuciones de Linux. O sea, si tú ves las distribuciones en Linux, que esta está basado en Debian, y Debian en cuál está basado en el Debian del año pasado, y así ya hacia antes y antes y antes. Y si ves una línea del tiempo, de hecho por acá debe de estar Linux Distributions Timeline. A ver si por aquí sale. Creo que es Es un mega archivote. Así es esta cosa. Mira, ve, o sea, este es un mega archivote que te pone todas las distribuciones Linux que hay. Así son muchísimas, muchísimas. Pero lo importante de esta cosa es que te des cuenta que al final de cuentas son muy pocas las distribuciones orígenes. Por ejemplo, SLS, o Slackware prácticamente fue nueva, aunque se basó un poco en la otra. Debian, así, origen, ve todas las demás que son basadas en la misma distribución, ¿no? O sea, incluso el Raspberry Pi OS, que es muy famoso ahorita para la robótica y todo eso, pues está basado en Debian. El famoso Ubuntu, pues está basado igual en Debian. Por ejemplo, Red Hat.
el famoso CentOS o otros mismos Red Hats que luego le cambiaron a Red Hat Enterprise, Fedora, muchas distribuciones, casi que la que te guste, la más popular, la de la que todo el mundo hable, probablemente está basada en alguna otra. Ve Unix, que luego se transformó en SUSE y luego se hizo SUSE y ya de ahí empezaron a salir el OpenSUSE y otras distribuciones. En Notch después se convirtió en Gentoo y de Gentoo salieron muchas otras. Incluso Chromium OS, que después se convirtió en Chrome OS, el famoso Chrome OS en el que todo está basado en Internet, pues tú pensarías que Google va a construir un sistema operativo nuevo, ¿no? Pues no, está basado en otra distribución. Entonces, imagínate, si Google no construye un sistema operativo nuevo siendo Google, pues estás hablando de que un sistema operativo es demasiado complejo, ¿no? O sea, es copia pega. Sí, todos copia-pega, casi todos están basados en otra cosa. Y lo mismo Arch Linux, ¿no? O sea, al final de cuentas, y digo basados porque, por ejemplo, Arch, pues entre comillas, ¿no? Porque Arch casi tú lo armas solito, ¿no? Tú armas todo el sistema operativo, compilas cada parte. Bueno, eso lo haces más en Gentoo, donde sí compilas literalmente cada parte. Pero tú lo armas, o sea, digamos que el sistema operativo al final es una combinación de muchos programas. Entonces, como es mucha la información, mi recomendación es vete a Wikipedia, que Wikipedia es tu mejor amigo, o sea, en inglés probablemente. Porque Wikipedia, aunque no es la mejor referencia para información detallada, sí es la mejor referencia para introducirte a un tema. Entonces, si tú buscas Wikipedia, por ejemplo, Operating Systems, te vas a encontrar mucha información súper interesante. Y si quieres saber algo más específico, por ejemplo, sobre las librerías, por ejemplo, los tipos de kernels, cómo funcionan los hipervisores, los exokernels y cosas por el estilo, probablemente aquí en Wikipedia va a ser el primer lugar donde encuentres información así enriquecedora, muy buena. Y la recomendación es que hagas, pues ya sabes, ¿no? La cosa recursiva. No sabes qué es una palabra, pues te vas para acá, empiezas a leer y lo que no entiendas, pues vas haciendo como tu listita de pendientes para ir averiguando cómo funciona. Mi recomendación sería que primero aprendas cómo funciona un sistema operativo Linux. Si de plano te interesa mucho el tema, te recomiendo que empieces con Linux, porque Linux todo está disponible, ¿no? O sea, si quieres acceder al código, puedes acceder al código. Por ejemplo, puedes acceder GNU, ay, no me acuerdo si es el toolkit, no. Mira, por ejemplo, pues en GNU copy.c, por ejemplo, cuando tú agarras y usas aquí en tu librería de comando, por ejemplo, copy, deja ver qué programas tengo acá, por ejemplo, copy with cache with much cache, por ejemplo. O sea, este comando, pues tú regularmente, ay, ¿por qué no está copy? ¿Neta? ¿No tengo copy? No es copy, es CP, perdóname la vida. O sea, cuando tú haces este comando de CP, pues eso está programado en algún lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todo lo que es de GNU y todo lo que es de Linux, tú puedes ir y encontrar el código literalmente, ver cómo está implementado. Entonces, eso te ayuda mucho didácticamente a entender cómo funcionan las cosas ahí mismo. Cosa que no te vas a encontrar ni en Apple ni en Windows. O sea, Windows es totalmente código cerrado. De Apple te puedes dar una idea de cómo funcionan las cosas porque está basado en BSD, pero ya la cosa está tan modificada que ya no se parece tanto a BSD, ya son muchos años de evolución. Entonces es muy difícil que te encuentres cosas de cómo funciona. Pero en su mayoría, pues si ves todo lo de GNU y lo de Linux, te vas a encontrar todo el codiguito abierto y lo vas a poder analizar mejor, ver qué está pasando por aquí, ver qué está pasando por allá. Pero obviamente antes de que empieces a tocar el código, pues sí, te recomendaría que primero veas, leas mucho, decidas en qué te interesa, porque difícilmente vas a poder saber cómo funciona, o bueno, vas a poder saber a lujo de detalle cómo funciona todo el stack. Entonces, si algo te interesa más, pues te puedes ir enfocando en ese tipo de lugar. Y tampoco, por ejemplo, no pienses que solamente hay internships, por ejemplo, en Microsoft o Facebook. También puedes hacer internships en Canonical, por ejemplo. Si te interesan mucho sistemas operativos, pues puedes trabajar con los de Ubuntu, por ejemplo, y vas a aprender muchísimo de sistemas operativos. O puedes hacer este internship en Red Hat, aunque es de IBM, pero Red Hat tiene como su propio proceso, entonces también podrías hacer internship con Red Hat.
O sea, si te interesa mucho leer sistemas operativos, podrías buscar estar hacia allá. De hecho, por ejemplo, a mí me gustó mucho mi internship en Microsoft porque justo estoy en una organización que se llama Stack, que justamente ve el stack de muchas cosas. Yo ahorita bueno, hice mi internship en Mobile Connectivity, o sea, vemos todo el stack desde así tu chipcito de tarjeta SIM hasta que todos los datos están viajando por redes 5G y cosas por el estilo, entonces estaba muy feliz ahí. Pero pues lo padre de esa organización es que justo ven el stack de todo el sistema operativo en muchas áreas, en HoloLens, en Windows, en Xbox y mucho stack en muchas partes, entonces está muy padre. I like it. No sé si con eso resolví tu pregunta. Bueno, esa era la primera, ¿no? Ah, sí, muchas gracias. No, y la otra, pues era más acá de la carrera, que nada más necesito una referencia para qué maestros o qué maestro me recomendarían para ¿Sistemas operativos? algoritmos y Algoritmos. estructuras de datos. Mira, es un poco incómodo porque esto se está grabando, ¿no? Y se va a subir a YouTube. Entonces, no siento que sea una buena idea estar hablando ahí de profesores. En general, te podría decir que todos son buenos. O sea, algunos tienen. El chat O sea, lo subir a YouTube. Vamos con spoiler. bueno, o sea, en general, la mayoría de profes tienen lo suyo, cosas que te gustan y cosas que no te gustan, dependiendo de cómo sea tu estilo. Por ejemplo, tengo compañeros y compañeras que les encanta estar haciendo tareas y pues mientras cumplan con sus tareas y con todo eso, están 10 de 10 y mientras pasen la materia con 10 y todo eso, pues no tienen ningún problema. Y por ejemplo, yo no soy mucho de tareas, a mí me choca estar haciendo tareas, entonces prefiero el profe que te deja un examen y con el examen pasas, o que te deja prácticas, pero que te deja prácticas interesantes. Entonces, pues depende de cada quien al final de cuentas. Alguien te va a decir, odio a Norman porque falta muchísimo, porque es muy irresponsable, porque esto y aquello. O sea, va a haber gente que le va a tirar mucho a Norman, pero va a haber otra gente que sabe que una clase suya de Norman vas a aprender tanto que vale la pena que no venga la mitad de las clases y porque pues el contenido que te va a dar va a ser muy enriquecedor, ¿no? Entonces, por eso te digo, no te puedo decir tal es bueno, tal es malo, porque depende de la perspectiva de cada quien. Por ejemplo, a mí, bajo mi experiencia, los que yo he cursado, a mí me ha gustado, por ejemplo, la forma en la que da clases Norman. Siento que va como muy directo al punto, es muy claro la forma de explicar, entonces diría que es un buen profe para, en general, las materias que da. He escuchado muy buenas cosas de Castañón, por ejemplo, aunque en ocasiones también he escuchado que es medio estricto para evaluar, pero creo que también es muy bueno. Sí, no sé, al final creo que, o sea, hasta cierto punto te vas a limitar al plan de estudios. O sea, si algo te interesa mucho, te vas a limitar un poco al plan de estudios. Sinceramente, un mal consejo que les puedo dar fuera del entorno de clases y todo eso es aprovechen mucho todo este conocimiento que les da el Club de Algoritmia, porque el Club de Algoritmia le está apuntando a un conocimiento mucho más profundo de sistemas operativos, pero también en general de programación, algoritmos, estructura de datos, manejo de memoria, máscaras de bits, o sea, por ejemplo, cosas que yo me he encontrado ya a la hora de estar en internships y probablemente Oscar también concuerde conmigo. Cuando antes de que yo entrara al club, no sabía lo que era una máscara de bits. En toda la carrera nadie me enseñó nunca lo que era una máscara de bits. Eso yo lo aprendí en el club de la Algoritmia. Y cuando llegué a la industria, estas máscaras de bits están en todos lados, se utilizan en todas partes. Es muy común tener, sí, bits que significan una cosa y otra metidas en otro tipo de dato. Entonces, pues por ejemplo, eso es una de las cosas que digo, wow, no, o sea, pues eso me lo enseñó el Club de la Algoritmia y en ningún otro lado lo aprendí. Y en general, si tú le dedicas buen tiempo al Club de Algoritmia, muchas otras materias se te van a facilitar. O sea, se te van a facilitar algoritmia y estructura de datos por sí sola, complejidad de algoritmos, o no me acuerdo cómo se llamaba la materia, teoría computacional, compiladores, programación orientada a objetos. Hay algunas en las que evidentemente no te ayuda casi a nada, por ejemplo, base de datos.
probablemente no te ayude en nada. Redes, probablemente sí, redes 1, probablemente si ya sabes muy bien algoritmos y cómo funciona 6 más, programar las tramas y todos los simuladores que te piden que programes va a estar más sencillo. O sea, en general el clip te va a ayudar mucho a mejorar tus habilidades lógicas y todo eso, pero sí, no sé muy bien ahorita cómo los profesores, también los profes cambian. Yo cursé algoritmia creo que hace como 4 años, entonces, pues ya no sé si algún profe haya cambiado como de materia o cosas por el estilo, pero mi recomendación es busca en mis profes, busca en el grupo de SCOM, busca referencias, sobre todo ahorita, por ejemplo, en épocas pandémicas, porque, por ejemplo, mi profe favorito de sistemas operativos es Galicia, pero por lo que tengo entendido ahorita, Galicia, sus clases, pero por ejemplo, ahorita sus clases en virtual, por lo que tengo entendido, no hay videollamada, o sea, es como un blog en donde lees todo, entonces, pues eso lo hace un poquito aburrido, como que digo, pues eso lo podré buscar en Wikipedia, ¿no? Pero pues depende mucho de cada quien. Eh, entonces, sí, mi recomendación es busca las referencias y tú piensa qué te gusta y qué no te gusta. Si te gusta que te dejen tareas listas y que la responsabilidad sea el primer factor que se califica, pues elige profes que te dejen ese tipo de tareas, ¿no? Si por otro lado tú eres más de, pues a mí me gusta que no me cuenten la participación, no quiero estar ahí participando en la clase y que tenga que hacerle la barba al profe, no sé, cosas así. O sea, no evita ese tipo de profes y te vas a dar cuenta por los comentarios, pues qué tipo de profe es cada quien. Entonces, pues sí, o sea, ahora sí que la recomendación va más sobre cada quien y lo que a ti te guste. Pregunta de Vale, Valentín. gracias. Cool. Pregunta de Ruiz Ortiz, Valentín Alejandro. Sí, hola. Hola. Pues nos quedan preguntas referente al concurso. Yo he visto, bueno, al menos en todos los videos que uno ve para estar estudiando, yo no he visto por qué no utilizan concurrencia o paralelismo o ese tipo de situación. No sé si se utiliza o si no se puede o si afecta más. No, es como parte del mismo concurso. Es decir, mm, o sea, lo que se busca con ICPC es aprovechar al máximo los recursos y los problemas que te van a poner se pueden ejecutar en un solo hilo, no necesitas más. Y el objetivo justamente es llegar a una determinada complejidad algorítmica. Si digamos, tú primero eliges una complejidad algorítmica cuadrática, funciona, pero el objetivo es que llegues a una complejidad algorítmica de n, por ejemplo, ¿no? Si tú utilizaras paralelismo, evidentemente, con unos 10 hilos que te hagas, aunque tu complejidad sea cuadrática, pues lo vas a hacer más rápido, ¿no? Más rápido entre comillas, porque al final si el procesador es de 4 núcleos, pues F, ¿no? O sea, no vas a aprovechar más que 4 hilos, y eso entre comillas, porque el sistema operativo se tiene que estar ahí ejecutando. Pero, eh, pero en general no se suele utilizar ese tipo de técnicas porque no van a mejorar la complejidad del algoritmo. Es decir, el punto es como que sea más un deporte mental y no tanto un deporte de habilidad técnica. Entonces, el punto es, o sea, si tú puedes programar un algoritmo así muy bueno, luego cuando lo tengas que distribuir, por ejemplo, o paralelizar, pues no vas a tener tanto problema con que tu algoritmo funcione bien y no sea tan atómico como para que no lo puedas dividir en múltiples tareas, pues ya con eso vas a tener una gran ventaja, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, al final la complejidad algorítmica es más pues sí, ¿no? De análisis mental. La mayor parte de la programación competitiva tiene que ver con el análisis de problemas y no tanto con las técnicas de cómputo paralelo y cosas por el estilo. Y obviamente si tienes ambas cosas, o sea, si sabes optimizar en complejidad y aparte sabes de cómputo paralelo, pues entonces vas a tener algoritmos de cómputo paralelo que son mucho mejores que otros algoritmos de cómputo paralelo, ¿no? Entonces, en general, ICPC pues es un deporte mental sobre computación,
tiene sus límites. La ventaja es que sabes que siempre se va a poder ejecutar en el tiempo y la memoria que ellos te dan. Es decir, hay alguna manera en la que se logra. Tal vez no es la más sencilla, tal vez requiere de, yo qué sé, por ejemplo, Linked Tree, por ejemplo, ¿no? Es una estructura de datos no tan utilizada, pero es una estructura de datos que te deja, por ejemplo, hacer cortes y uniones de árboles de manera dinámica. Por ejemplo, esto lo utilizan mucho, pues hay muchos lugares donde se ocupa, pero por ejemplo, un ejemplo podría ser una red social que regularmente están representadas como grafos, ¿no? Entonces, pues ahí vas a necesitar estar teniendo estructuras de datos que dan cortes, uniones y cosas por el estilo. Por ejemplo, en base de datos no lo utilizas del lado de quien hace las queries, pero del lado de el administrador de base de datos, esas cosas adentro tienen estructuras de datos muy locas, que justamente si no tuvieran optimizaciones a nivel algoritmo, pues tardarían demasiado tiempo, ¿no? O sea, tú una query nada más ves que te dice, respondido en tantos segundos, ¿no? Pero para que esos segundos se logren en bases de datos muy grandes, se necesita este tipo de cosas porque aunque lo paralelices, no te va a dar el tiempo, vas a necesitar demasiados recursos, cuando con una buena solución algorítmica no necesitas paralelizarlo. Tal vez con una buena solución algorítmica le encuentras cómo lograrlo con un solo thread, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que busca la programación competitiva, que puedas hacer cosas así bonitas y cool. Uh-huh. No sé si respondí la pregunta. Ya sí me quedó claro, respuesta que no había sido respondida por algunos profesores. Cool. ¿Hay más preguntitas? ¿No? Bueno, creo que ahora sí ya acabamos 5 minutos antes. Spoiler de Uro no es. Spoiler de... sí. Spoiler de Bruno es... bueno, yo en mi trabajo de tesis estoy trabajando en un sistema operativo, en una distribución GNU Linux. Es la primera distribución que está haciendo SCOM en la historia de los 27 años de SCOM. No, ya son 28, ¿no? En la historia de los 28 años de SCOM, nadie nunca ha hecho una distribución, entonces estoy con mi equipo, puros integrantes del club. Estamos haciendo una distribución GNU Linux. Obviamente es muy grande una distribución GNU Linux, entonces digamos que está un tanto limitada, solamente hay 4 módulos grandes que estamos haciendo, pero hay muchos otros módulos que quedan ahí por delante. Entonces, si en algún momento alguien no tiene un tema de tesis y quiere continuar con el desarrollo de EuroNOS, porque hay muchos features ahí que se le pueden agregar, pues adelante, ¿no? No, me pueden contactar, alguno de mis compañeros de EuroNOS, y por ahí pues les podemos dar asesoría para continuar con el siguiente nivel de EuroNOS, pero sí, todo cool. Originalmente EuroNOS nació como una distribución live así muy sencillita, así literalmente tomamos otra, la forqueamos y nada más era cargado de algunos programas, pero ahorita sí ya se está haciendo algo más intenso. Estamos utilizando ahí sistemas de archivos apilables. No sé si alguien alguna vez ha ocupado. Si alguien ha ocupado Docker, puede que la haya utilizado, pero Union File System. O sea, los Union File Systems son como sistemas de archivos que se apilan uno sobre otro. Entonces es como si dividieras el sistema operativo en múltiples capas. Entonces lo que haces es que le pones una capa, por ejemplo, de el kernel junto con otros binarios, así como cosas bases, y encima le vas metiendo como otras capas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay una capa que es de software y hay una multicapa que es para, por ejemplo, para cargar cada programa. Entonces, bueno, se tienen muchas capitas que al final, cuando las juntas y las empalmas, resultan en un solo sistema de archivos. Y pues eso es para mantener como la persistencia, por ejemplo, de que alguien programa durante un concurso y cuando se acaba el concurso se borra todo lo que modificó. Pero aparte puede tener como modalidad de evento en el que, por ejemplo, durante una semana de entrenamiento se hacen 5 concursos. Entonces, durante el concurso se agregan algunas cosas, pero después
se borran durante el concurso, pero al salir del concurso se unen a otra rama. Bueno, son cosas muy locas, pero bueno, es una de las cosas en las que se está trabajando. Por si a alguien le interesa y quiere saber, pues me pueden mandar mensaje. Ahí está mi Facebook en la página esta del seguimiento. Aquí está Agosto. La pueden encontrar dejen que cargue las pestañetas. Acá está, contactos, dudas. Si a alguien le interesa mucho la cosa, pues aquí me puede contactar, f.me/quequecha, y ya ahí me encuentran. Súper. Bueno, ¿qué otra pregunta? Que estoy leyendo aquí rápida. Y sobre todo para ti, que no estás en las últimas clases, ¿alguna recomendación que tú tengas para aprender bien C++? Algo como la Biblia o el equivalente. Híjole. No, es que, o sea, yo no soy ni de ver cursos ni de Udemy, ni de Platzi, ni nada de eso. O sea, yo literalmente aplico la de googlear, así de cada cosa. Entonces, o sea, digamos, por ejemplo, si vienen de Python, agarro y busco Python Dictionary Equivalent in C++, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vengo de Python, pues ya agarro, hay una pregunta que me va a decir y va a haber alguien que me va a decir, no, pues mira, puedes utilizar esta cosa que se llama un order map, le pones el tipo de data, el otro tipo de data, y pues ahí igualas a tus tuplas, ¿no? Como lo harías su equivalente en el dictionary. O, yo qué sé, si te interesa how to read a line in C++, por ejemplo, ¿no? Ay, no sé en qué distribución estoy. Ahí está, ¿no? C++. Y ya, por ejemplo, pues viene algún tutorial de Geeks for Geeks o cosas por el estilo. Entonces te puedes dar como una mejor idea, ¿no? O, por ejemplo, si quieres aprender, yo qué sé, how to iterate a pair in Python, por ejemplo, ¿no? Entonces ya te pone, pues mira, esta es la... mira, de hecho en algún momento de la vida de haber buscado eso. Y ya, ¿no? Te pone, pues mira, la sintaxis para Python 3, pues es key, value, y le dices que del dictionary te saque los ítems, ¿no? Y ya sabes que entonces esta cosa va a descomprimir los valores que están en el dictionary de cada ítem, ¿no? Entonces cada ítem tiene dos valores, que es el key y el value, y pues ya así puedes acceder a uno y el otro, ¿no? Entonces, ese es más como mi método de aprender, ¿no? Como soy muy de buscar en Google, ahí por todos lados, foros, blogs y cosas por el estilo. Pero habrá otra gente que te diga, ay, no, léete X libro o vete tal curso en Udemy o cosas así. Entonces, imagino que para cada quien, pues, una u otra forma le es más eficiente. Pero bueno, mi recomendación sería aprender a googlear profesionalmente y eso te va a ayudar en muchas cosas de la vida, probablemente, no nomás en programación. Pero sí, ese sería mi método. Team googlear, sí. Pues ya acabamos las preguntas. Perdón que apagué mi cámara, pero se me olvidaron acabar las notas. Sigo sin tener cámara aquí. Bueno, lo siento. ¿Ya algo más que quieran decir? ¿Ustedes tienen comentarios, compañeros Oscar y José Juan? Bueno, por ejemplo, el problema que les dejamos el martes de Arrive Without Some, pues sigue pendiente, ¿no? Nos vemos el lunes, ahora sí, para platicar bien de ese. Muy buen problemita, por cierto. Y ya, si no me equivoco, déjame checar el link de seguimiento. ¿A poco la próxima semana es la última? Hoy estamos a creo que sí. 14. Nos queda el lunes, la clase de lunes. ¿Cómo que la clase de lunes y ya? No, espérate, producción. Es que sí, ya, la clase del lunes, la del martes, y el jueves no hay porque es día festivo, si no me equivoco. Bueno, si sigue el paro, pues ya valió, ¿no? Sí, por ahora no hagan caso a lo del paro. Nosotros vamos a seguir con actividades por ahora, a menos de que el poli de plano diga, oh no, hay un paro oficialmente, pues chance y ahí sí, ¿no? Pero incluso si ese es el caso, chance y les preguntamos a ustedes, porque
pues yo qué sé, si de los 35 que vienen, 30 se van a quedar en su casa y no tienen nada que hacer y tienen el tiempo de estar aquí, pues no hay ningún problema. Creo que todos estamos en las mismas, más o menos. Lo que preguntaste de que si se suele hacer mecanografía, no, la verdad, o sea, digo, o sea, chance y de plano si te vas a ir a la mundial y eres demasiado pro como para pensar tan rápido en las ilusiones que es muy, muy, muy importante codear a toda velocidad. Chance y sí, pero en la mayoría de casos, primero enfócate en los algoritmos, en hacer soluciones bien pensadas. Por ejemplo, en ocasiones, por no considerar una cosa, codeas todo el problema, lo mandas, te da guay, y luego te das cuenta de que estaba mal, lo corriges y lo tienes que volver a mandar. Y en ese tiempo en el que lo analizaste, encontraste el error y todo eso, ya te tardaste más que tener un procesador de... espérenme, tantito. Cosa técnica. ¿Cuál es el examen? En el link de seguimiento, el link donde es la verdad infinita, que tengo que actualizarlo. Oficialmente, si nada cambia, el martes 21. Oficialmente, si nada cambia. Si algo cambia, pues ya les iremos diciendo, ¿no? Para que el martes 21 sea el examen, el martes y el miércoles, entre todas las del club, nos dedicamos a calificarlo, para que el miércoles ya tengamos resultados, y el jueves es la primera clase de básicos. Ese sería el plan. Sí. Ahora, ojo que, bueno, también digo, imagino que siempre se hace el examen, pero también, pues, o sea, si ahorita ya quedan muy poquitos y todo eso, y se ve que no hay la necesidad de hacer examen, podría ser el caso en el que no se haga examen. Creo que hasta ahorita no ha sucedido. El Prebásicos pasado creo que estuvo a punto de suceder, ¿no? Pero al final Sí. muchos se inscribieron al examen, pero hasta ahorita no ha sucedido. Pero ha sido una buena cosa Prebásicos porque se quedan las personas más interesadas en el club, como que al final tienen ese mes en el que ya si no les interesó se salieron y no ya que habían pasado el examen, ¿no? Entonces, así está cool. Ajá, sí. Estoy checando a ver si quedó alguna pregunta no resuelta, pero creo que ya no, ¿verdad? Creo que no. Y si no es así, disfruten de su fin de semana. Sobre todo si para mañana. A ver qué pasa. Ah, sí, sobre lo que dicen de las materias, igual, bueno, otro tip podría ser, piérdanle un poquito el miedo a meter materias en fuera. O sea, si son de la mañana, no se queden solo con materias de la mañana, o si son solo de la tarde, no se queden solo con materias de la tarde. Sí, sobre todo de pandemia. Sí, bueno, ahorita pueden aprovechar un poco, pero por ejemplo, tal vez pueden sacrificar, por ejemplo, una materia de la mañana y quedarse en lugar de a las 1:30 hasta las 3, o en lugar de hasta las 3 hasta las 4:30, por ejemplo. Y van a encontrarse casos en los que hay profes que el profe que más adecua a su estilo va en la tarde. Entonces, si se cierran solo a profes de la mañana, pues a veces se quitan esas oportunidades. Pero ya, ese es el último comentario. Ya dejo de compartir la pantalla y bueno, pues tengan bonito día. Nos vemos. Adiós. Bye. Se cuidan. Oye, Oscar, ¿crees que te puedo preguntar algo sobre el problema que dejaste la otra vez? Ah, sí, claro. Es que me metí así como que a la plataforma de Codeforce y todo eso, y sí metí el código, pero me marca un error en el test 2, y la verdad no sé si no estoy entendiendo bien el problema o a lo mejor qué onda, qué es lo que está pasando. Siento yo que es más bien que yo no estoy sabiendo interpretar el problema. No sé si me podrías ayudar en esa parte o... Sí. Va, déjame dejar de grabar. Sí. Yo siento YouTube.